Buenas, estamos en un nuevo video para el Fulham después de lo que fue la finalización de la temporada hace muy pocos días. Si bien obviamente el canal está un poco abandonado en los últimos meses sin ningún video. Tenía la temporada fresquita recién finalizada. Creo que me parecía buena oportunidad para hacer un resumen, una recapitulación de todo al estilo de este canal. Y venía pensando qué puntaje ponerle a esta temporada, que ya al ser la tercera, cuarta consecutiva en Premier, ya el objetivo no era quizá mantener la categoría, ya quizá el objetivo tampoco era mantenerse en la mitad de tabla, sino que creo yo que estábamos en condiciones de poder subir, de poder elevar la vara un poco más esta temporada y elevar la vara un poco más arriba de la mitad de tabla, es obviamente pelear por una clasificación a la Comisión Europea, clasificación que no se terminó dando. Obviamente creo que los números se terminaron de cerrar, digamos que en la anteúltima fecha o anterior a eso, porque en la anteúltima fecha de hecho el Fulham gana, pero ya, y después encima con la coronación del Crystal Palace, bueno, iba a ser todo mucho más difícil. Yo creo que el Fulham pierde la, la chance de clasificar los meses previos, las semanas previas, un 2025 quizá un poquito más desdibujado de lo que había sido la primera parte de la temporada en 2024. Consigue otra vez otra temporada con muy buenos momentos que ahora voy a repasar, que tengo varios anotados y varias cosas para mencionar en este video. Pero lo cierto es que, y algunos me dirán, sí, el Fulham encima tuvo su récord de puntos en Premier League. Superó a aquel equipo de Roy Hodgson y por supuesto superó a lo hecho las temporadas anteriores con Silva, 54 puntos, que en ese momento con 53 el equipo de Hodgson clasifica séptimo en la Europa League. En este caso el Fulham con 54 finaliza 11º en la tabla de la Premier League. Con ahí varios equipos, obviamente esto previo a la consagración de Crystal Palace en FA Cup, con equipos que se peleaban por esos octavos puestos que entrega la Conference. A ver quién era el menos malo en el último tiempo para clasificar, porque en la pelea estaba el Brighton, en la pelea estaba el Brentford, estaba el Fulham por supuesto, también estaba ahí el Bournemouth. Y al final el Fulham creo que se baja, como digo, en las semanas previas, en los meses previos. Fulham pierde sumando también el golpazo en la FA Cup. Creo que ahí empieza un poco más también el declive del equipo. Sumando la clasificación, la eliminación ante el Crystal Palace en FA Cup en los cuartos de final y encima en Craven Cottage por 3-0. El Fulham pierde 8 de los últimos 12 partidos de la temporada. Más o menos, no sé si perdió tanto las temporadas anteriores, pero más o menos siguiendo un poco la lógica, entre comillas, de las temporadas anteriores. Siempre lo que se le criticaba, digamos, de lo poco que se le puede criticar a este equipo de Silva, me refiero a este equipo y hablo de este como de las temporadas anteriores, se le criticaba siempre los meses finales de la temporada. No tanto, sí, un poco también por el juego, también por los resultados, era una mezcla de todo, no era el mismo equipo, no se veía reflejado el mismo equipo que en el resto de la temporada. Vaya uno sabe por cansancio, por mentalidad, por peso propio, por la camiseta, de estar ahí esperando algo más que después no termina llegando. Me refiero a las pocas veces que el Fulham clasificó a Europa y las pocas veces que estuvo cerca de hacerle. Creo que estas son 3 temporadas en las que el Fulham estuvo cerca en todas. Después obviamente terminó un poco más arriba, un poco más abajo, por temas de puntos en las últimas fechas y por estos cierres malos. Pero sacando eso, el Fulham siempre estuvo a lo largo de las 3 temporadas y a lo largo de las temporadas siempre estuvo en esos puestos ahí peleando, a veces hasta llegó a estar cuarto, quinto, sexto, después siempre termina bajando y termina aún más abajo. Pero creo que el estar tan cerca no le había pasado en temporadas anteriores de Premier que yo recuerdo, porque está esta de Hodgson, que obviamente todos recordamos que el equipo terminó séptimo. Después estuvo el resto de las temporadas, mismo con Hodgson y mismo con otros entrenadores, no estuvo tan cerca de esos objetivos.
o del objetivo europeo en estos casos. Por eso creo que encima, al no haber clasificado esta vez, yo creo que la temporada que viene se puede hasta elevar la vara un poquito más. Y ahí sí obviamente va a depender mucho del mercado de pases, de los jugadores que se queden, que ahora los voy a mencionar, de los jugadores que pueden llegar a irse, de dónde hay que reforzar, o dónde el club podría reforzar, porque a veces lo que piensa uno no es lo que piensa ni el técnico, ni la dirigencia, en este caso, ni los dueños. Y la temporada esta yo le pondría entre un 7 y un 8. eh, para no ser malo con el Fulham en su temporada completa y por los momentos y por los partidos que ganó, en los que se impuso y en los tramos en los que verdaderamente jugó bien. Si le pongo menos de 8 o 7, sería más que nada por el cierre de temporada y estaría siendo malo con la temporada en general y con muchos momentos buenos de tanto grupales como de jugadores. Ya mencioné lo del récord de puntos, 54. También toca mencionar que estos 54 puntos llevan encadenados otro récord, que es el de las victorias, que Fulham consiguió 15 victorias esta Premier League. Récord también del club, lo sorpresivo, que por un lado es bueno y por el otro lado no, porque el Fulham de esos 15 triunfos logró 8 en condición de visitante, la parte muy buena, diría yo, que al Fulham siempre le costó, salvo pequeños partidos y momentos en temporadas anteriores, siempre le costó de visitante. Y ganó solo 7 de local en Craig Cottage, que uno creería que debería ser la fortaleza del equipo. No sé cuántos puntos sacó, o sea, me refiero a no sé cuántas victorias y empates logró en Craig Cottage, porque si el equipo no pierde jugando local, termina siendo igualmente una fortaleza. En este caso no sé cuántos puntos consiguió local. Lo cierto es que ganó solo 7 de 19 partidos, lógicamente. No sé en cuántos empató, no tengo esa estadística. También hablando de récords, esta vez no del club en general, sino de la Premier, es que 17 goles vinieron de jugadores que ingresaron desde el banco. Y es una buena estadística, obviamente positiva, porque el Fulham, por lo general, cuando Silva retocó algo en el equipo, esta estadística marca que le funcionó al partido y que por lo general logró sacarlo adelante, ya sea ganándolo o consiguiendo un empate. Pero a veces yo miraba al banco de suplentes y a veces o yo no veía la solución a un partido que estaba trabado y no se sabía cómo abrirlo, o el Fulham jugando mal, no veía un nombre, más que nada en época después de lesiones, ya sin Wilson, sin Nelson, muy temprano en la temporada. Eh, Todavía sin haber llegado William, a ver, yo miraba y estaba Dama, si jugaba muy titular estaba Raúl en el banco, jugadores que quizás yo no veía que le pudieran dar solución en el momento, pero la estadística a veces manda. Para mí igual al Fulham le siguen faltando variantes, creo yo que le faltaron variantes en diversos partidos y momentos. En este cierre queda más claro que le faltó un poquito de inversión, yo diría, en el último mercado, ¿no? En el mercado que a veces no se le da tanta importancia, eh, pero creo yo que si vos querés aspirar a clasificar a una competición europea, como creo yo lo que aspiraba el Fulham, tenés que hacer un poquito más de inversión en ese mercado, que el Fulham pocas veces le dio importancia, y con los Can al mando yo solo recuerdo el de la temporada 17-18, cuando en ese mercado llegan Mitrovic y Target, y con esos dos el equipo voló, porque encima ayudó a que ese señor subiera ya definitivamente al extremo y cubrió con Target ahí el lateral izquierdo. Y bueno, y Mitrovic obviamente de punta, que hizo casi todos los goles después de esa segunda mitad y sirvió para llegar a Wembley y al ascenso. Esa positiva, la del banco de suplentes, la de los jugadores que entran de banco de suplentes. Negativa y muy negativa, esta es que de los partidos que comenzó ganando el Fulham, mejor dicho, vamos a hacerla completa del inicio. Fulham perdió 28 puntos de los partidos que comenzó ganando. Eso quiere decir que se lo empataron, se lo dieron vuelta. Y el Fulham podría tener, obviamente en un mundo ideal, 28 puntos más
o hasta siendo bueno en la mitad, 14 puntos más lo que tendría ahora. Imagínense dónde estaría el Fulham con 14 puntos más lo que tiene. O sea, habiendo solo perdido la mitad de los puntos que en realidad perdió y habiéndose quedado con la victoria o con el empate, aunque sea, en alguno de esos partidos. Es una estética increíble, pero que obviamente la de esta diría yo que es récord, pero siempre las temporadas anteriores al Fulham le terminaba pasando de que se lo empataban en el último minuto, le hacían el gol del triunfo o de la derrota en otro caso en el último minuto, siempre alguna desinteligencia y lo terminaban vacunando cerca del final, o en el cierre, o en la última jugada, o en algún penal. Siempre pasaba. El Fulham también fue verdugo en varios momentos de la temporada. Me refiero a haciendo goles también cerca del cierre, en los últimos minutos o en los tramos finales y definitivos de los partidos, pero le hicieron más de lo que hizo, lógicamente. Así que una estadística para marcar de cara al futuro de que el Fulham tiene que cerrar los partidos porque se le escapan más de los que se quedan. También anoté pequeñas estadísticas como solo 5 vallas invictas de 38 partidos. O sea que al Fulham por lo general le suelen hacer goles casi todos los partidos. Muchos goles de pelota parada, y esto los noté más que nada en el cierre. Los goles de pelota parada en los últimos partidos creo que mínimo hubo uno de pelota parada en cada partido, increíblemente. Después, bueno, lo de los últimos meses ya lo mencioné. Hace ruido la eliminación de la FA Cup. Si bien el Crystal Palace tiene un enorme mérito porque después se termina quedando con la Copa y de la forma en la que lo hizo más todavía. Encima, primer título del club. Quien pudiera, ¿no? Y el Fulham pierde quizás esa chance de llegar a Wembley después de un par de años. Bueno, llegó para jugar los playoffs en Championship, pero me refiero a FA Cup, no a Copa. Y estuvo, bueno, a un paso, pero un paso largo porque Fulham termina perdiendo 3-0 ante Crystal Palace en los cuartos de final del FA Cup, y encima teniendo ya el antecedente de haber quedado eliminado en Carabao mucho antes en la temporada ante el Preston, jugando visitante y por penales, una tanda larguísima que creo que el último que erra es Castañe, si mal no recuerdo, y el Fulham se queda fuera en tercera ronda de una Carabao que siempre para mí es la que primero tiene que apuntar el Fulham, que de hecho lo hizo en la temporada pasada cuando quedó eliminado ante Liverpool, justo le tocó a Liverpool. Pero en un ida y vuelta quizás es más complicado pasar de ronda a la final, obviamente. En un partido mano a mano que se define todo en ese encuentro, quizás lo puedes llevar a los penales o bueno, zafar si estás en tu tarde-noche, terminando llevándote el partido. Ya si es ida y vuelta es complicado, pero creo igual que la Carabao es el torneo que tiene que apuntar el Fulham, porque todavía hay los equipos medio como que se están armando, terminando de armar, y el Fulham puede aprovechar, si obviamente si se despierta un poco y ya tiene plantel armado para la fecha 1, no para la 5 cuando termina el mercado de pases. Si para la fecha 1 ya tiene el plantel completo, después se puede sumar alguna variante, pero si vos ya tenés plantel completo para la primera fecha, ya es otra cosa. Y ojalá que así sea. Obviamente mejorar lo hecho en las copas para la temporada pasada sería ideal, principalmente en Carabao, después en FA Cup. Entiendo que obviamente pasar los cuartos ya es más difícil. Vamos ya con temas de individualidades. El goleador ha sido Raúl con 12 goles. El máximo asistidor ha sido Robinson con 10. El de más contribuciones ha sido Iwobi con 15, 9 goles y 6 asistencias. Para mí puede estar, si hablamos del jugador de la temporada, en cierto momento te hubiera dicho que Iwobi hubiera peleado por ese puesto y tranquilamente puede pelearlo. Cuando Berg levantó su nivel, que había empezado medio flaqueando, después levantó y después se quedó, tuvo como su tope y se quedó. Yo creo que podría
haber dado un poco más, pero bueno, se planchó como todo el equipo, básicamente, como todo el plantel. Eh, Podría haber sido Berger en algún momento. Lukic había empezado muy bien también. Podría haber sido Raúl por las contribuciones. Podría haber sido Muniz. Se hubiera tenido capaz un par más de titularidades y de goles. Y esos goles muy importantes Muniz. Por eso es un jugador que creo que hay que valorar. Y para mí, jugador de la temporada va a estar entre. Obviamente, esto lo definen los hinchas. Y para mí va a estar entre Calvin Bassey y Anthony Robinson. Dos confirmaciones. Una segunda temporada muy buena del nigeriano, del central. Y ya obviamente una más que confirmación de Robinson como uno de los baluartes del plantel, siendo capitán en muchas oportunidades. Pero también con un bajón de temporada que obviamente se lo atribuimos, en este caso, a que llegó con molestias. Mismo caso que Castaña, que lo notábamos medio flojo después de haber hecho una muy buena presentación en la temporada anterior. Esta temporada notábamos bajo cuando tuvo que suplantar a Kenny Tete, también lesionado. Lo notábamos bajo y era porque definitivamente estaba jugando lesionado y no había otro por ese lado para poner. Eh, y esto también, lo de Robinson y su bajón en las últimas semanas, los últimos partidos, también se lo voy a atribuir a que jugó lesionado y que de hecho el otro día se terminó de operar, era una operación menor, pero el jugador lo siente y el físico lo siente. Eh, Así que yo creo que Robinson sí se queda. Obviamente sería una muy buena noticia nuevamente. Yo por lo que leí por ahí, algunas noticias de Sky Sports, ya de mercado, ya hay equipos que se movieron. No sé, por nombrar uno, el Manchester ya se movió y compró a Acuña de Wolverhampton. Y ya hubo otros equipos que se están moviendo y ya casi confirmando refuerzos. Fulham todavía no, todavía nada, lógicamente. Pero leí por ahí en noticias de Sky Sport que como que el Fulham estaba conforme, si mantiene a Kenny Tete, conforme más o menos con cómo está armada la defensa. Hablo de titulares y de suplentes también. Eh, y que más que nada se centrarían en reforzar el ataque. Le hace extremos o otro más para jugar de punta junto a Raúl, que ya se confirmó que se queda, y con Muniz, esperemos, si no hay ninguna venta ni pasa nada raro. Pero yo creo que igual, quizá un central, más que nada porque no sé si Issa Diop va a continuar en el club. Pero los últimos meses, ya sacando si estuviera lesionado o no fue mucho de la partida. De hecho, participó más Jorge Cuenca en su primera temporada en el club. Obviamente, yo creo que se va a quedar. Pero Issa Diop yo lo pondría un poco más en duda. No sé cuánto le puede sacar Fulham a un Issa Diop muy relegado. Pero bueno, en su momento el Fulham lo pagó bastante al West Ham para sacarlo de allí. Y obviamente tengo que nombrar para mí la revelación de la temporada, que es obviamente Ryan Sessegnon. En su vuelta al club después de varios años y que había comenzado. A ver, obviamente estaba un jugador que hace mucho que no concatenaba partidos consecutivos. De hecho, al principio Silva le da un par de partidos de Carabao, poco porque el Fulham queda eliminado rápidamente, teniendo a Robinson como el la principal competencia por el lateral izquierdo y teniendo todavía al plantel completo, obviamente me refiero sin lesiones en el comienzo de la temporada, Wilson, Adama, Nelson, Ryan Sessegnon como que corría atrás, obviamente era la última opción. Después Silva le empezó a dar partidos, Sessegnon empezó a demostrar, empezó a ganar confianza, empezó a estar mejor de lo físico. De hecho, comenzó jugando de lateral por izquierda, pero también jugó de extremo por izquierda y por derecha, que es lo que me sorprendió es verlo muy bien ahí, porque en su primera etapa, Sessegnon, recuerdo 2-3 partidos que haya jugado de extremo derecho con Ranieri, te diría. O sea, imagínate, obviamente ya en Premier League, pero con Ranieri hace años. La gran temporada de Sessegnon en el Fulham, que fue en Championship, jugó toda la temporada como lateral por izquierda, como extremo por izquierda, nunca como extremo por derecha.
y me sorprendió y terminó siendo el jugador más peligroso de Fulham en ataque junto con Wilson, te diría. Eh, lo puedo sumar a Dama por sus contribuciones y que su número de estadísticas de asistencias es muy bueno. Pero es un jugador con un día está acá, otro partido está acá y no. Por eso Dama nunca terminó de ser, si bien creo que comenzó como titular en la temporada, no terminó de sumar, salvo el inicio, de sumar varios partidos de titular porque era esto. Un partido Adama la rompía ingresando del banco, se ganaba la titularidad del próximo partido, jugaba y jugaba mal. Y al otro partido lo veía suplente y quizás ingresaba un rato, no demostraba mucho. Al otro partido recién ingresaba y demostraba, se volvía a ganar la titularidad y era todo un ciclo y Adama tenía una temporada, obviamente, 6 puntos, 6-7 puntos, por sus buenos partidos que tuvo, sus buenos momentos, por su número de asistencias. Pero es un jugador que no me termina de convencer como para arrancar de titular. Sí lo dejaría como un buen revulsivo. Por eso el Fulham activó ya su cláusula, junto a la Raúl también. Y ambos se van a quedar. Lo mismo Wilson. Lo Wilson después leí que es un poco más complicado porque quería ya que le renueven el contrato. Entiendo que es un poco más difícil. Eh, ojalá que se le renueve. Creo que es un jugador sí a tenerlo. Sería una lástima perder a Wilson y encima libre. O perderlo ahora después de haber activado la cláusula. Perderlo ahora si algún equipo lo quiere comprar y Fulham no le quiere renovar. Le va a convencer, le va a convenir venderlo ahora, porque si no después se te va a cero. Después ya con Raúl y Adama ya es otro cantar, porque va a depender un poco de lo que hagan en la temporada para ver si el club le renueva el contrato o los deja ir, básicamente. Para mí entonces la revelación Ryan Sessegnon. Me anoté algunos momentos, pero primero voy a ir con el tema de jugadores, ya que estamos por ese lado. Y voy a nombrar a otros refuerzos, además de ese señor, justamente, que para mí termina siendo el mejor. Pero bueno, ahí pegadito lo voy a poner a ver por lo que ya mencioné. Había arrancado medio flojo, y tenía que buscar o encontrar su lugar en el equipo. Y cuando lo hizo junto a Lukic, hubo momentos que el mediocampo de Fulham fue de lo mejor del equipo, sin dudas. Cuando a Fulham le costaba encontrar el gol, o en partidos no tan buenos, creo que los que más sobresalían eran los dos mediocampistas, tanto Berch como Lukic, que se terminaron complementando bien. Creo igual yo que va a haber que traer otro jugador ahí, tanto para pelear el puesto como para ir moviendo un poco las piezas en algún partido. Eh, Aprobado, obviamente, Berch. El que me deja con un sabor raro de boca de lo que hizo una temporada es, obviamente, el nombre ya lo tienen todos en la cabeza, y es Emil Rowe. Jugador por el que el Fulham puso, bueno, su transferencia récord en la historia, o sea, puso un buen dineral para traer al jugador de Alex Arsenal. Y los de Emil Rowe son momentos, son chispazos, tanto en la temporada como en los partidos, son chispazos con los que te puede marcar un gol, una asistencia, te puede ganar un partido. Y son chispazos en la temporada porque es un partido bueno o muy bueno, dos o tres desaparecidos, deambulando. Le costó encima encontrar ritmo físico porque ya por lo general, jugando bien o mal, a los 60 minutos de partido se fundía y lo terminaba sacando Silva y poniendo otro jugador en su lugar. Es una temporada rara de Mirro, entiendo que es la primera, por eso obviamente le vamos a dar el voto de confianza de cara a la segunda y creo que si bien el Fulham para mí tiene que reforzar otra vez ahí, pero esto va a depender ya de la salida o no de Andrés Pereira. Si Andrés Pereira se va, lógicamente vas a tener que traer un jugador ahí. Si Andrés Pereira no se va, yo difícilmente haría, más que nada, por el dinero, que si bien Fulham mueve dinero, yo lo movería en otro lado, no traería otro jugador para jugar ahí de enlace teniendo a Pereira y a Mirro, pero es la verdad. En Mirro yo creo que bueno, le vamos a dar un voto de confianza para la temporada que viene, que se ponga bien en lo físico en la pretemporada que viene,
que empiece a agarrar más la pelota, que se empiece a hacer cargo del equipo, porque creo que él e Iwobi son los dos jugadores más importantes por nombre, por pasado, por presente, y por el resto del plantel que tiene el Fulham. Yo creo que son los dos jugadores más importantes del plantel. Esperemos obviamente sumarlo también a Munilla y a Ceseñón, y creo que ahí hay una linda base. Son los cuatro que hoy arrancarían en mi equipo. A ver, no lo quiero dejar afuera a Wilson, pero bueno, obviamente yo siempre lo voy a poner primero a Ceseñón, pero esto ya va un tema de gustos. Pero creo yo que con esos cuatro son los nombres que hoy empezarían en un probable equipo la temporada que viene. Si bien el Fulham tiene que sumar jugadores en esa zona, lógicamente. Y bueno, por último dejo a Andersen. Temporada, lo esperaba un poquito mejor. Si bien tiene obviamente partidos buenos, no tiene errores así remarcables de perder así un partido por culpa de él, que ahora recuerde. Pero es una temporada regular también, una temporada como, si bien Andersen ya había jugado con el gente del Fulham y ya venía con varios partidos en el lomo, 3 o 4 temporadas seguidas en el Crystal Palace, yo creo que podíamos esperar un poco más de él. Pero bueno, es una temporada, a ver, aprobada. Tampoco lo vamos a matar y le vamos a dar otra vez, como a Smith Rowe, un voto de confianza. No sé si Fulham tendrá pensado comprar a un defensor. Yo creo que sí tiene pensado comprar, pero me refiero a si va a comprar un defensor para pelear el puesto mano a mano con Andersen, o si va a ser un reemplazo como lo fue Cuenca para base. Pues todos sabíamos que Cuenca cuando llegó no era para pelear el puesto mano a mano con el nigeriano, sino para tenerlo ahí de recambio. Vamos a ver qué pasa si se evadió. Vamos a ver qué pasa con el central que haya en carpeta. Si lo hay, yo quiero creer que sí. Y después tengo aquí, digamos, nombres. Bueno, me olvidé de mencionar a Nelson, que también es refuerzo, pero pobre lo perdimos desde diciembre por lesión. Un jugador que me gusta, había empezado bien, no como titular, después se lo empezó a ganar el puesto, se lo ganó, de hecho, el puesto, y lo termina perdiendo por lesión, no por nivel. Pero bueno, el pase no es de Fulham. Entiendo que ya va a estar recuperado para cuando se abra, cuando ya Fulham ingrese al mercado. Yo creo que obviamente Nelson ya va a estar recuperado. No sé si bien obviamente Silva siempre tuvo buenas palabras y buenas opiniones de Nelson en lo que dio en el equipo los meses que lo pudimos ver. No sé si Fulham hará otra vez el intento de un préstamo, no sé si Arsenal lo va a querer soltar otra vez a préstamo al Fulham. Y no sé cuánto podría llegar a pedir el Arsenal. Pero bueno, yo creo que ahí el Fulham tiene un buen nombre que podría apuntar. Si lo que pide el Arsenal no es una locura, es un buen nombre para apuntar. Si uno corre otra vez este riesgo de que es un jugador que quizás se lesiona más fácil que otros, vamos a darle también un voto de confianza. Hoy estoy bueno, la verdad, yo creo que porque ya no estoy grabando el video tan cercano a finalizar la temporada, dejé pasar un par de días y estoy bueno. Así que le voy a dar también el voto de confianza a Nelson. Si lo que pide Arsenal no es una locura, es un jugador a traer. Mencioné lo de Diop, posible jugador a vender. Mencioné lo de Pereira, posible jugador a vender. Y acá no un jugador a vender, pero sí un jugador que podría ser vendido tranquilamente, y es Anthony Robinson. Una cuestión lógica de que viene siendo uno de los mejores jugadores de Fulham estas últimas temporadas, tranquilamente, y que siempre es uno de los que todos los mercados se habla de que viene de que el Liverpool, de que el Manchester City, de que no sé quién. Entonces tranquilamente, por eso un jugador no a vender, pero podría ser uno de los jugadores vendibles, más que nada por el tema dinero y por la buena cantidad
que ingresaría, como en su momento el Fulham vendió a Paliña y el otro mercado a Mitrovic, quizás Fulham tendría que vender o tendría que hacer una venta así fuerte. Quizás sí, quizás no, no sé cómo viene la economía del club, pero el único nombre que se me ocurre para hacerlo, para una venta fuerte es Robinson, o como mucho volver a, no sé, a vender a mi Rob, no creo, o Bobby, que tranquilamente también podría ser. Pero no sé, no los veo, estos últimos que nombré no los veo, sí a Robinson, una cuestión además de que está ya hace varios años en el club. Por mí que se quede, no, ahí eh, no tengo preferencias, digamos. Bien, y tema contratos, antes de ir a los momentos para recalcar y ya cerrar el video, que ya está pasando la media horita para no hacerlo muy largo. He hecho videos de temporadas anteriores que duraron hasta una hora. No, no es la idea esta vez llegar a ese número. Muy rápido, tema contratos. Bueno, los que se vencen ahora son el de Kenny Tete y el de Tom Carney. Punto número uno, Kenny Tete. Para mí, prioridad por sobre Tom Carney, por una cuestión de edad, de posición, de que era titular. Eh, bueno, obviamente la lesión lo bajó un poco y yo creo que estiró un poco más las charlas. Si Tete creo que hubiera jugado toda la temporada, eh, no hubiera habido dudas y Fulham ya lo hubiera renovado, creo yo. Si es que la idea es renovarle, ¿no? Por lo que veo del lado del jugador, siempre desde un primer momento la idea de él fue renovar y quedarse. Entonces no sé qué está pensando el Fulham o qué está planeando o qué planes tiene Silva para esa posición y para con Kenny Tete. Porque recordemos que en su momento Silva también trajo a Neco Williams, si recuerdan, para pelearle el puesto a Tete y hubo momentos hasta que se lo ganó Neco Williams y terminó jugando por sobre el holandés. Mismo la temporada pasada con Castañe. Creo que Tete, sin haber. O se lesiona, ahora no recuerdo también. Pero hasta Castañe en un momento le termina ganando la pulseada. Recordé. Fue después del partido que el Fulham pierde con Chelsea, creo. Donde hay un partido bueno, flojo de Tete y ese partido le termina costando el puesto. Y a partir de ahí creo que juega Castañe. Eh, y bueno, no sé qué planes tendrá Silva, el club. Yo entendí que la idea del jugador era renovar, era quedarse porque estaba cómodo y estaba bien. Así que es prioridad la renovación de Kenny Tete, si no el Fulham va a tener que ir a buscar un lateral derecho y no sé dónde podría conseguir uno con la seguridad de Kenny Tete, un jugador para mí me encanta, bárbaro. Punto número 2, no menos importante, pero en este mano a mano yo diría que sí, es el de Tom Carney. Con un cierre a la altura, haciendo ese gol ante Brentford para empatar el partido y después posteriormente que se ganó el clásico. O sea que con un, como digo, un cierre a la altura, de hecho siendo también de lo mejor el último partido de la temporada ante el City, un partido flojo, pero que por lo menos Carney sacó el pecho por el equipo. Eh, Todo parece como que no va a continuar, esa es la verdad. A ver, me refiero a la foto, lo que sube el club, el video que le hicieron por los 350 partidos que cumplió. Todo parece indicar, las portadas de las formaciones de los partidos, todo parece indicar como que no va a seguir. También surgió en un primer momento un interés del Wrexham, recientemente ascendido al Championship. Obviamente ahí le va a sobrar para jugar a Tom Carney. No creo que otro club de Premier League lo siga, excepto que sea un recién ascendido, no lo veo. Pero sí quizá volver al Championship para sus últimos años de carrera. Si bien yo, por una cuestión sentimental y porque creo yo que en ciertos partidos te puede dar bastante, todavía el 10 tiene 34, no tiene 38. Yo por lo menos un año más le renovaría, más que nada también para que llegue a su 10.º año en el club, todo un logro en esta época del fútbol moderno. Entonces yo creo que le renovaría
un año más, como digo, por una cuestión sentimental y por una cuestión también futbolística. Pero no es la prioridad. Veremos qué pasa. Yo hoy lo veo 70-30. 70 que se va, 30% que se queda. Quizá en el tiempo hasta que subo este video hay más novedades, no creo, porque está todo en plena vacación, el tema Fulham. Y ya después arrancamos con los contratos que vencen el año que viene, pero que al entrar en el último año de contrato, el jugador puede cerrar un trato con otro club e irse libre a finalizar la temporada que viene. ¿Qué contrato finaliza en 2026? Para mí, uno de los más importantes, Marco Silva, el entrenador, e importante también porque él confirmó ya en su conferencia de prensa de la anteúltima o última jornada que se iba a quedar, sí, que se iba a quedar en Fulham, pero eso lo confirmó al haber noticias o rumores sobre su salida para ir a Arabia Saudita. Entiendo yo que con la exigencia que tiene para con él y para con sus equipos y para con el club Marco Silva, entiendo yo que la Liga de Arabia no es un momento y no es una liga para él. Y no creo que le falte dinero a Marco Silva como para irse a Arabia Saudita, un técnico muy joven y que tiene para mí un carrerón todavía por delante. No creo que sea una liga para él, menos en este momento, como digo. Pero ahora en las últimas horas, días, el interés ya no es de Arabia, sino que es de la liga italiana, y más precisamente del Inter. Bueno, el Inter acaba de perder la Champions por goleada, no sé si seguirá entrenado. Pero de por sí ya el interés también era de la Juventus, del Milan. No recuerdo si era del Milan o del Inter, creo yo que del Milan, quizás del Inter se puede sumar a la conversación. Se me fue de la cabeza, pero vamos a poner los tres grandes de Italia en el orden que ustedes quieran. Pero estaban tras los pasos de Marco Silva. Ahí entiendo ya que es otro cantar para el entrenador. No es lo mismo que tengan a buscar, si bien con 4 bolsas de millones en cada mano, no es lo mismo que tengan a buscar uno de los tres grandes de Italia, o en este caso podrían ser los tres, tranquilamente. Veremos qué hace el entrenador, porque tranquilamente puede ser que no renueve e irse ya confirmado la temporada que viene. No sé cómo puede llegar a caer eso en el club, en el plantel, no lo sé. Unas exigencias que tenga el entrenador, porque si vos sabés que no vas a continuar la temporada que viene, no sé qué. Bueno, no sé, estoy hablando por hablar. Entonces, bueno, veremos qué pasa con Marco Silva en este mercado. Porque ahí puede que haya ofertas de Italia. Esperemos que no, obviamente. Yo quiero que el entrenador se quede. Después veremos qué pasa la temporada que viene. Si se queda, tiene que renovar su contrato. Eso está más que claro. Y si alguien lo quiere después y el técnico quiere irse la temporada que viene, puede hacerlo, pero que ese equipo ponga el dinero que tiene que poner. Otro contrato de 2026. Estos para mí son los 4 de prioridad. Estoy hablando de Rodrigo Muñiz, prioridad para renovar. Jugador joven que le ha dado muchísimo a este equipo. Tranquilamente podría ser, no revelación, pero sí confirmación. Lo sumo a base quizás en ese ítem de jugadores que esta temporada tuvieron su confirmación de que están preparados para este club, para las exigencias, para el futuro, pues son jugadores jóvenes, y para ser titulares, tranquilamente. Rodrigo Muñiz, prioridad para renovar su contrato. Harry Wilson, ahora que se activó la cláusula, prioridad para renovar, más que nada para que no te lo quiten. Otro que no quiero que me quiten, Josh King, solo 18 años, un puñado de minutos y de partidos en Fulham esta temporada. Entiendo yo que es un jugador que tiene que tener más exigencia en el equipo la temporada que viene. Sin lugar a dudas, con lo que demostró, sin lugar a dudas. No es un jugador ya para tener, si bien jugó
en la sub-21, ya esta temporada que viene no es un jugador para tener en la sub-21. Obviamente por tema de edad puede jugar algún partido que no quede en los concentrados o que el técnico no lo vea bien, me parece perfecto. No préstamo, mucho menos venta, sí renovación de contrato y sí más importancia en el equipo. Porque aparte hoy vienen Lukic, Berge, estos titulares, y el suplente es Josh King. Y esto es así. Más que nada ante la posible salida de Tom Carney y ante uno que, pobre, no nombré, que es el Colo Reed. Un jugador que los que me siguen de hace años y los que ven los videos del canal y bueno, todo, saben la debilidad que yo tengo por el Colo Reed. Tranquilamente podría ser uno de mis jugadores preferidos de estos últimos años. Por entrega, por contagio, por todo, porque es uno de los jugadores, siendo inglés, uno de los jugadores creo que más sudamericanos del Fulham y que yo he visto, ¿no? Y la verdad que es un jugador que temporada a temporada se ha sacrificado por mejorar y lo ha hecho, porque la primera temporada de Premier League de Colorado Reed en Fulham fue obviamente un equipo que estuvo muy por debajo de las expectativas y que descendió, y Reed ya fue uno de los puntos más altos de ese equipo, que no jugaba nada, pero fue uno de los puntos más altos del equipo de Parker. Y después en su segunda temporada en Premier League, ya al lado de Paliña, fue una máquina, porque para mí, para mí la mejor temporada de Reed, esa, la segunda que tuvo en Premier League con el Fulham, al lado de Paliña, para mí un mediocampo que daba gusto ver. Uno se sacrificaba por el otro, si no estaba Reed estaba Paliña, y si no estaba Paliña lo corregía Reed, aparte sumando también goles esa temporada. Reed no había hecho goles en toda su carrera en el Fulham, los hizo esa temporada, creo que por duplicado encima, pero mejoró muchísimo. Después obviamente llegaron más jugadores, él termina perdiendo el puesto, termina obviamente bajando su rendimiento, su nivel. Su última imagen en cancha es termina saliendo lesionado, habiendo jugado pocos minutos. Triste, si termina esa historia, triste, pero no va a cambiar nada de lo que yo siento por Reed como jugador. La verdad que me tengo que sacar el sombrero con el Colorado. Si es el momento de la despedida, está perfecto. Yo creo que quizá Reed sabe que arranca varios escalones por debajo en la consideración. Eh, Tranquilamente podría ser un jugador que siga en Premier, ya te digo, como quizá no con Carney, por el estilo, pero sí Reed para uno de los equipos que ascendió a Premier. Lo veo tranquilamente en uno de esos. Y obviamente que es titular y que siga jugando porque es un jugador que al club le ha dado mucho, entonces respeto y agradecimiento siempre al Colorado. Y el que me quedó por mencionar en las prioridades para el tema contrato es Ryan Sessegnon, que obviamente cuando llegó firmó por 2, ya pasó una temporada, y ahora a final de temporada que viene se va a hacer su contrato. Entiendo que el Fulham tendría que renovarlo. No lo veo a Sessegnon saliendo, mucho menos libre. Creo que lo va a hacer todo por renovar el contrato, eso está claro. Y creo yo que ojalá, es lo que espero, que veamos una versión mucho mejor y mucho más seria de Sessegnon la temporada que viene. Ojalá. Y por último, nombrar a dos que no van a continuar, que son William y Vinicius, los dos brasileros. No confirmó oficialmente, pero ya casi. Vinicius obviamente se le vence su contrato, el Fulham no lo va a renovar, lógicamente. Y de William, bueno, firmó por estos últimos 6 meses, así de la nada, tuvo un par de partidos. Fue en algún partido y otro uno de los puntos altos, pero no. Obviamente, lo mejor que tenía que dar William lo dio las temporadas anteriores. Pero bueno, va a ser un jugador
después se iría a jugar así a Arabia, supongo yo. Creo que da la talla para Arabia. Y para cerrar vamos con algunos momentos, vamos a cerrar arriba, momentos buenos de la temporada, mención especial, primero para los 4 puntos de 6 que se sacaron ante el campeón de la Europa League, que es el Tottenham, un Tottenham muy desdibujado, en Premier League, desastroso diría yo, pero que se quedó con un lindo trofeo y que encima ante Manchester United, que quizás tiene también otro gustito por ser la misma liga y por la rivalidad, y que jugará la Champions League el año que viene. Increíble. Tottenham, otro de los que puede estar tras los pasos de Silva, así que ojo, porque hay que ver si sigue Postecoglou. Creo que otra de las opciones era Thomas Frank, técnico de Brentford, otro que quizá también vería con buenos ojos pegar un salto, no sé si era Tottenham, pero ojalá que sea Thomas Frank y no Marco Silva, lógicamente. 4 de ante Tottenham. Y hablando justo, me acuerdo de equipos desdibujados y que nombrar Manchester United, otro equipo pésimo en la Premier League, encima pierde la final de la Europa League ante Tottenham. El Fulham no le pudo ganar ninguno de los 2 partidos de Premier, perdió los 2. El primero fue en la primera fecha, la primera jornada, nos agarraron ahí dormido porque el Fulham nunca empieza bien las temporadas. Otra mención especial, y no menos importante, Fulham le ganó los 2 partidos al Newcastle. Un equipo que en los últimos años le viene costando y mucho. Creo que el Fulham tiene historial positivo ante el Newcastle, pero en los últimos años Newcastle le ganaba, hasta lo eliminó de copas pasadas, jugando de local también. Newcastle en las sombras negras en los últimos años, pero creo que el Fulham mantenía todavía un historial positivo. Esta vez le ganó los 2 partidos en St. James Park, una cancha durísima para el Fulham, y de local también, mención especial. ¿Podría entrar en los momentos el haber ganado en St. James Park? Sí, pero preferí poner por delante la victoria ante Liverpool en Craven Cottage después de 14 años. El Fulham, recuerden que hace poco lo venció en Anfield, el equipo de Parque, con aquel gol de Lemina, pero esta vez lo venció en casa después de muchos años 3-2 al campeón de la Premier League. Y aparte, jugando creo que junto con el 2-0 ante Tottenham y alguno que me estaré olvidando, jugando por lejos uno de sus mejores partidos en la campaña, lejos. La ráfaga de goles, la ráfaga de goles, de hecho la tengo anotada. Sessegnon y Bobby Muniz, creo que en 15 minutos el Fulham hace 3 goles al Liverpool. Ese partido, fútbol total. Lo pongo también como uno de los momentos importantes. Ese lo voy a poner en tercer lugar, porque el top 2, y voy a ponerlo, vamos a hacer un 2 por 1, porque el Fulham también le gana los 2 partidos al Brentford, los 2 clásicos, y con el condimento de que el primer clásico jugando en condición de local, Fulham perdió 1-0, un partido que yo vi, la vi negra, partido para mí que estaba perdidísimo. El Fulham lo termina dando vuelta a los 92, lo empata Wilson, y a los 97 marca el segundo justamente también el galés. Delirio total, un partido que estaba, como digo, para mí perdidísimo. El Fulham lo saca adelante y se lo lleva 2-1. Y de Chapa, también encerrándolo en el mismo puesto, en el puesto 2, la victoria de la anteúltima fecha para cortar una racha fea del Fulham, que igual después perdió contra el City en la última, pero ya la temporada tomó otro colorcito de cara al cierre, con esta victoria ante Brentford en su estadio. También Brentford, un equipo que nos complica la vida siempre, y si bien este partido Fulham para mí no jugó bien, pero lo da vuelta en 2 minutos, le hace el gol Carne, y 2 minutos después otra vez Wilson. El Fulham de ahí después sí lo aguanta y lo aguanta bien y termina ganando bien, pero no jugó una barbaridad. Ese partido de hecho jugó más mal que bien, te diría. Pero bueno, encierra esta doble victoria en el clásico ante Brentford en el puesto 2. Y en el puesto 1, lógicamente, se
se imaginarán y se acordarán cuál fue y cuál es. Y es la victoria en Stamford Bridge después de 40 y pico de años, creo. Y también, bueno, Chelsea campeón de la Conference League, en este caso. Y el Fulham le arrebató 3 puntos en Stamford Bridge con un gol de Wilson, otra vez Wilson, a los 82 minutos. Y después, en el último minuto de partido, apareció Rodrigo Muñiz. Una jugada y un partido que va a quedar grabado por bastante tiempo. Obviamente si Fulham empieza a ganar seguido, que es la idea, empezar a ganar seguido al Chelsea y a la mayoría de los equipos, obviamente quizá va a quedar un poquito más relegado. Ojalá que quede relegado este triunfo y que empecemos a acordarnos de los triunfos que van a venir. Pero bueno, para mí este triunfo, ojalá que haya marcado un antecedente. El Fulham lo ganó, como digo, 2-1 al Chelsea en Stamford Bridge con un gol de Muñiz al minuto 95 y fiesta total. Uno de los partidos, no sé si los mejores partidos de Fulham, pero los partidos que más disfruté por el cierre de los últimos años, sin duda. Y el Fulham va dejando así como momentos en las temporadas. Nombré la victoria en Old Trafford de la temporada pasada. Va dejando así como partiditos. Cuando le ganó al Arsenal, al equipo que le costó toda la vida ganarles, de a poco le va sacando, o se va sacando el miedo y empieza a ganar más de la cuenta de lo que teníamos pensado. Y hasta acá diría que llega el video, un video que igual se termina siendo extenso, pero que bueno, obviamente los voy a leer en los comentarios, abierta la caja de comentarios como se dice, para que den su opinión sobre cualquiera de los temas que son en este video. Saben obviamente que los leo y que respondo y comento obviamente si tengo algo para decir. Nada, pueden poner cuál fue su momento top de la temporada o poner su top 3 de partidas de la temporada. Yo les dije Chelsea top 1, el doble ante Brentford. Si tengo que elegir uno me quedo con el de local. Puesto 2 y puesto 3 pongo el 3-2 ante Liverpool. Si quieren poner su juego de revelación, que yo dije Ryan Sessegnon, pueden poner el suyo. Si quieren poner el mejor juego de la temporada, que para mí está entre Bassey, Robinson y un poquito más atrás Iwobi, lo pueden hacer también. ¿Qué jugadores tienen que quedarse sí o sí? Tema contratos, quién tiene que renovar, quién no, dónde se tiene que apuntalar para reforzar el equipo, dónde quedó la vara, si la temporada esta está aprobada o no, qué puntaje, yo le di entre 7 u 8, va a estar por ahí. Así que hasta acá el video, gracias a los que llegaron hasta el final, a los que vieron todo el video. Tratar de poner realmente los timelapse para que vean, o para que adelanten el video y vean lo que más les interesa, o para ir adelantando si se les hizo muy largo. Y está perfecto y lo entiendo. Hasta acá entonces el video, muchas gracias por mirar y nos vemos en la próxima.